¿Qué tal, amigo? Les saludo con la paz del Señor. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús te mando un fuerte abrazo. Y aquí tu siervo en un nuevo video para que pueda ser edificación, bendición para tu vida y pueda acercarte más a la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y yo creo que te va a servir. Siempre hago lo posible para que pueda servirte de algo. Siempre aprendo de los errores, siempre aprendo, ¿no es cierto?, cosas nuevas, porque trato de solucionar con errores de antes. El video anterior me enseñó, ¿no es cierto?, que tengo que tener cuidado de todas mis articulaciones, de los gestos que hago de mi cara, para que pueda eso también glorificar al Señor. Con el tiempo me di cuenta que, bueno, lo primero, obviamente el Señor quiere nuestro corazón quebrantado, que reconozcamos que somos pecadores. Pero ya cuando tenemos años y somos cartas abiertas, Dios pide todo de nosotros, pide nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar. Y como siempre le digo, siempre voy a hacer lo posible de traerte la palabra del Señor lo más correctamente para que entiendas de la mejor manera. Es un hecho, ¿no es cierto?, que muchas personas solamente miran mi video para buscar errores y lo de la palabra del Señor no lo toman en cuenta. Pero bueno, es un hecho. Decidí abrir este canal, ¿no es cierto?, y fundamentarlo sobre la roca que es Él, la roca que es Jesucristo. Y yo sé que ya que Él es el centro de mi vida y Él es el centro de este canal, las personas que ven este video, por las intenciones que sean, yo sé que saldrán con una enseñanza, porque la palabra del Señor siempre cumple su función y siempre ayuda para bien. Y bueno, quiero hablar ahora acerca de la identidad del Señor Jesucristo que nos da, ¿no es cierto? Quiero hablar de esa identidad que Dios me dio hace 6 años atrás. Conocí al Señor en agosto de 2015, y lo que pasó en Facebook empezó en el 2016, era muy nuevo, ¿no es cierto? Ya puse el punto final en lo que pasó en Facebook, y después, obviamente, cuando salí en Instagram dije, voy a hacer un canal para hablar de la palabra del Señor, para predicar su palabra, lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto?, su comisión. Y eso es lo que estoy haciendo, no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Obviamente predicando la palabra, explicando cosas que pasaron antes también, obviamente buscando la paz con todo y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Y eso es un hecho, obviamente, que muchas personas rechazan el Evangelio, rechazan la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dicen en Juan, la luz vino al mundo. Esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Obviamente, a pesar de muchas oposiciones que tengo, muchos, obviamente, momentos muy feos, ¿no es cierto?, donde vivo, que Dios yo encuentro el amor del Señor, el apoyo del Señor, ¿no es cierto?, en que esto va por buen camino. Y gloria sea al Señor, ¿no es cierto? Y siempre daré lo mejor para que puedas llegar a conocer al Señor Jesucristo. Es un hecho que a no todas las personas le va a gustar, ¿no?, obviamente, pero tampoco puedo hacer, si bien obviamente como soy tu siervo, trataré de siempre mejorar y traerte lo mejor. No intento agradar a las personas, dice en Gálatas, en primera de Gálatas, versículo 10, ¿acaso busco el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Si busco agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Yo sé que Dios me dio esta oportunidad de hablar de su palabra, ¿no es cierto?, a través de este canal, y sé que llego a muchos oídos, aunque miren los videos, ¿no es cierto?, que haga, y tienen solamente una visita, que es la misma que hago yo. Pero yo sé que muchas personas me escuchan, y yo sé que voy con ese temor a Dios, con ese cuidado, obviamente, que se necesita, ¿no? Con esa santidad que se necesita para hablar de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor también que no nos apuremos para predicar, para ser maestros, dice en Santiago 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros,
bien saben que el juicio que recibiremos será mayor será, ¿no es cierto?, para todas las personas que enseñan la palabra del Señor, por el cuidado que tenemos que tener, porque si enseñamos cosas que nosotros no ponemos en práctica, todo eso tiene que ver y recibiremos un juicio aún mayor, condenación mayor, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, todos cometemos muchos errores. ¿Quién no comete errores en lo que dice? Es una persona perfecta. Nadie lo es, ¿no es cierto? Y además capaz de dominar todo su cuerpo. Pero hay una frase de Spurgeon que me gusta, que quiero compartirla, que dice, ¿qué es lo que hace que esos predicadores fruscan el ceño como de... fruscan las cejas, ciñan sus cejas? ¿Qué es lo que hace que esos predicadores ciñan sus cejas como de bronce? Esa es lo leí de Charles Spurgeon en un libro de él. Es tan lindo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que esos predicadores ciñan sus cejas como de bronce? Eso significa que salimos con una confianza, con una identidad, salimos con esa confianza de que Dios apoya lo que decimos, que Dios nos va a sustentar, que Dios nos va a apoyar y saldrá al frente a defendernos y siempre a cumplir su palabra. Él respalda su palabra, y de eso quiero hablar también, ¿no es cierto? Dios, voy con mucho cuidado, ¿no es cierto?, porque será mayor la condenación que tenemos. Es más, en el juicio con Dios, los siervos del Señor pasaremos por todas las obras, ¿no es cierto? Todos nosotros frente al Señor pasarán por un fuego, ¿no es cierto? Y así como también dice la palabra, que hay obreros que son que hacen obras de plata, de barro, de madera, también eso va a pasar por fuego. Y todas esas obras, lo que se hizo de corazón vendría a ser lo que serían de esos materiales como el oro y la plata. Y lo otro que es de las obras de barro y madera serán, al ser pasado por fuego, se van a quemar. Y todo lo que se hizo de corazón para el Señor va a quedar. Y Dios sabe que lo hago de corazón, con mucho temor. Dios sabe que lo hago para que Él sea glorificado, y obviamente para que te sirva. Le dice la palabra del Señor, como le decía, que voy con mucho cuidado en cada paso. Como le había dicho en un video anterior, si digo que no tengo pecado, le hago mentiroso a Dios. Dice la palabra en San Juan, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay ni tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos sin tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentirosos y su palabra no está en nosotros. Como les decía, si digo que no tengo pecado, le hago mentiroso a Dios y soy mentiroso. Pero es distinto, porque es distinto practicar el pecado, estar en tinieblas, que levantarse día a día con, obviamente sigo teniendo luchas con el pecado, con la naturaleza caída, sigo teniendo momentos de bajones, caídas, recaídas, pero es distinto cuando un cristiano que sabe que debe comportarse como debe, más aún que tiene un canal, ¿no es cierto?, que llevar. Es distinto porque a pesar de todo, es distinto cuando uno se levanta y dice, hoy quiero serte fiel todos los días, así con errores, ¿no es cierto?, que tenemos. Y como dice la palabra, como les decía, es distinto permanecer en tinieblas, practicar el pecado, que levantarse día a día, luchar contra el pecado, luchar con la naturaleza caída. Si bien nacemos de nuevo, somos cristianos, seguimos teniendo la naturaleza caída. Dios nos manda a vivir en el Espíritu. Pero tenemos malos momentos, a veces me cuesta levantarme de la cama, estar siempre gozoso, dice la palabra del Señor. Pero bueno, eso es para que todos vean que tenemos un Dios, un lugar en el cielo, todo eso, pero dentro de todo seguimos teniendo malos momentos. Por eso también es importante, como dice la palabra. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros,
y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es tan importante, como les decía, concurrir a una iglesia, estar en la comunión con los santos, es tan lindo. Y aquí tu siervo pertenece a una iglesia, no es que hago todo solo aquí, los videos hago solo, obviamente con Dios, pero tu siervo aquí da cuenta a un pastor, está en una iglesia, y es tan lindo como dice, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como le decía, en la iglesia tú estás ahí, sirve de confesar nuestros pecados, alcanzar misericordia, es apartarse de eso, ¿no es cierto? Y aparte los frutos, de arrepentimiento, por su fruto los conocerás, dice la Biblia. Fruto de arrepentimiento, que antes vivías de un modo en el mundo, cuando estás en Cristo debes vivir de otro modo. Como les decía, voy con mucho cuidado, amigos. Y una cosa es permanecer en pecado, estar en tinieblas. Y otra cosa muy distinta es tener errores, tener recaídas, luchar contra la naturaleza caída, con la depresión, con muchas cosas. Pero sea el Dios que sirvo, sé que Él es fiel, ¿no es cierto? Y bueno, como les decía, ¿qué es lo que hace? Me gusta usar muletillas para explicar bien el video. Y como les decía, tenía esta muletilla. ¿Qué es lo que hace a esos pastores subir a los púlpitos y ceñir sus cejas como de bronce, ¿no es cierto? Habla de esa confianza, ¿no es cierto? De saber de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque lo conocimos, tuvimos nuestra experiencia con Dios. Y yo siempre le conté de que hace 6 años atrás, cuando conocí al Señor, sentí un abrazo del Señor. Y no es una forma de decir, me sentí un abrazo. Eso me cambió la vida. Nunca volví a ser el mismo. Y en esa alegría, en ese abrazo tan dolido que tenía, que estaba tan cargado, sentí amor, sentí un gozo y una paz que es difícil de explicar. Pero es eso lo que nos mantiene con fe, con confianza, ¿no es cierto? Para seguir adelante. Es eso lo que hace ceñir nuestras cejas como de bronce. Y es eso lo que me mantuvo a mí, ¿no es cierto? A pesar de momentos difíciles que pasé en mi vida, cuando mintieron, cuando daban falso testimonio de mi vida, cuando calumniaron sobre mi vida en el internet. Yo me volví a ese encuentro con el Señor y tenía ferviente confianza en el Señor, diciéndole: Señor, yo sé que tú me ayudarás en esto, yo sé que tú me ayudarás porque tú conoces la verdad, tú conoces, sabes la verdad, sabes lo que pasó realmente, porque esas mentiras eran todas mentiras, porque si sacan de contexto canciones que yo ponía, que era para los memes, y se sacan de contexto y la ponen en lugares donde nunca estuve, nunca fue mi intención, nunca estuve ahí, sacan todo fuera de contexto, discos de canciones que yo ponía que eran para los memes. Y eso es mentira, y el padre de todo, el padre de la mentira es el diablo, padre de mentira. Siempre cuando todo eso pasó, ponía mi confianza en el Señor, que Él conoce todas las cosas, ¿no es cierto? Y yo sabía que Él saldría a mi defensa, yo sé que Él seguirá saliendo a mi defensa, a ayudarme. Siempre Él me da palabra para decir, como le digo, no soy yo el que estoy hablando, si es por la fuerza del Señor que tengo palabras para decir. Ebenecer, como le decía en un video, hasta aquí me ayudó el Señor y lo seguirá haciendo hasta que Él diga. Es todo por Él, alabado sea su nombre. Ese ceño, esas cejas fruncidas como de bronce, ¿no es cierto? Nos da ese encuentro que tenemos con el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo nos dice que somos hijos de Dios. Nunca nos olvidamos de ese momento. En 1 de Juan dice, ¿no es cierto? Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Por qué todos somos pecadores? Porque todos nacemos de Adán y Eva, todos nacemos de esa sangre, de esa descendencia que ellos pecaron. Y al nacer de nuevo, por eso le digo, para ser hijo de Dios tienes que nacer de nuevo, decía Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es necesario nacer, por eso dice aquí, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibir y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrado de Dios es el Espíritu, te convence de que eres pecador, porque para ser hijo de Dios necesitas reconocer que eres pecador y aceptar que eres pecador y aceptar que necesitas un Salvador, al Señor Jesucristo en tu corazón, y pasas a ser hijo. Amigo, siempre voy a repetirte, siempre voy a darte los pasos para tratar de ayudarte de la forma más clara posible. Primera de Juan, bueno, como les venía diciendo, bueno, esto vendría, yo sé que un poco personal, pero sé que te va a servir. Le dejaba a Dios que obviamente confiaba en Dios que Él me iba a ayudar cuando tenía todas esas difamaciones, esas mentiras que decían de mí. Sabía que Dios me iba a ayudar, aseguraba mi corazón en Él, que Él conoce todas las cosas, que yo le decía al Señor, tú conoces la verdad, Señor, yo sé que me vas a ayudar, yo sé que odias, le decía Él, el falso testimonio, porque el Señor odia los falsos testimonios. Dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. De las 6 cosas, 7 que Dios odia, aborrece, es el falso testimonio. Esos eran falsos testimonios, eso eran mentiras. Yo le decía al Señor, tú odias eso, Señor, yo sé que saldrás a mi defensa. Y obviamente, como cuando todo eso pasó, ya tenía el canal, fui yo obviamente santificándome. Yo sé que Dios me iba a ayudar, y obviamente eso conllevaba que yo tendría que santificarme y predicar su palabra, ¿no es cierto? Confiaba en que yo, si me ocupaba de su reino, Él se ocuparía de mis cosas. Tampoco saltaba, ¿no es cierto? Ni dejaba nada por ahí, cabo suelto. Lo explicaba todo paso por paso, me humillaba ante Dios y también hasta ante las personas. Por eso aquí tu siervo nunca va a tener va a intentar nunca tener rastro de egocentrismo, de altivez, de orgullo. Por eso aseguraba mi corazón a Dios que conoce todas las cosas. Me ocupaba de sus cosas, que era predicar. Yo sabía que Él me iba a ayudar, me va a ayudar todavía, porque no tengo nada hecho. Después me di cuenta que estaba este versículo hermoso también en la Biblia. Dice, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Y bueno, también Dios nos dejó, ¿no es cierto? Aquí en Primera de Pedro, vivan como siervos de Dios. Obviamente al vivir como siervos de Dios vamos a padecer, y cuenta, ¿no es cierto? Aquí en Primera de Pedro, versículo 2 al 21, dice cómo Jesús pasó por todo ese calvario, a la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Todos esos dolores, y aún así no maldecía, aún así no abría su boca. Y esto dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con los que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Remitía su causa al que juzga con justicia. Esto hacía el Señor, ¿no es cierto? No dio un ejemplo, Él no enseñó a toda su palabra, es una enseñanza. Todo lo que pasó a Él, como le decía, se humilló hasta muerte de cruz para darnos vida a nosotros. Y eso es lo que siempre quiero mostrarte, amigo. Bueno, este video se trata un poco personal, como le decía, pero ya muy pronto subiré un nuevo video y el tema será de la identidad que tenemos en Cristo, cómo apropiarse de la identidad que tenemos en Cristo, cómo debemos, ¿no es cierto? Y cómo el mundo, que el diablo, que el dueño de este mundo trata de darle una identidad desde chiquitito ya,
a las personas que esa identidad tenemos que evitar y tomar la identidad que tenemos en Dios y todos los beneficios que tenemos en la identidad que tenemos en Dios. Tenemos muchísimos, ¿no es cierto? Todas las promesas. Pasamos a ser herederos, todas las promesas vienen a ser para nosotros. Bueno, esto es todo por ahora, chicos. Le mando un abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta el próximo video, será muy pronto. Hasta la próxima. Dios te bendiga.